estamos al aire. Estamos al aire. Sí, Listo. y ahora sí. Ahora sí. Ya, hola a todas, todos, todes, gracias por venir. Este es el tercer ciclo que crea Ethics, que es la parte de humanidades de la facultad, junto con el CEI, que es el Centro de Estudiantes de Ingeniería, y COPSE, que es el Consejo de Estudiantes de Plan Común. Así que bienvenidos a ustedes dos también, los expositores. Tenemos a Luis Celedón, que es estudiante de Magíster en Derecho de la Universidad Central y es abogado de la Universidad de Chile, y a Juan Carlos Gómez Leighton, que es doctor en Ciencias Políticas. Sí, sí. Y tiene, bueno, Ciencias muchos... políticas y sociales. Y sociales, disculpe. Y tiene un posgrado también en lo mismo. Así que bienvenidos, gracias a todos los que están escuchando y están en el live por venir. Les comento que hoy día es la primera parte del ciclo pre-plebiscito y se llama Hacia una Constitución Integral. Hoy le pusimos la herencia de la dictadura, la Constitución del 80. Así que nuestros invitados van a responder 3 preguntas que ya están formuladas. Cada pregunta y cada expositor va a tener 5 minutos para contestar. Yo les voy a dar justo los 5 minutos y les voy a como hacer una señal. La señal cuando les quede 1 minuto va a ser esta. Y solamente esa señal les voy a dar, ¿ya? Para no interrumpirlos. Luego de las 3 preguntas, van a existir 3 preguntas que salen del público. Estas yo se las voy a leer y van a tener 3 minutos por expositor. Y al final del ciclo, o sea, al final del día de hoy, de esta exposición, va a haber 1 minuto de cierre por expositor también. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? Todo muy claro, gracias. Ya, genial. Yo, qué bien. Yo me llamo Fernanda Paz y voy a ser la moderadora del día de hoy. Así que, bueno, primero decirles que este ciclo es súper importante porque le da inicio a un ciclo del pre-plebiscito y que viene como siendo súper importante para toda la comunidad y en verdad para todo lo que significan los cuerpos sociales. Así que esperamos que sea súper fructífero, que ustedes también lo pasen muy bien y también sea una instancia súper enriquecedora. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta vamos a hacer que parta Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Les parece? Está bien. Ya, se la leo. Dice, ¿cuál era el contexto social y político que propició el surgimiento de la Constitución del 80? Ok. Bueno. Ya. Parta ahora, si quieres. Comenzó mi tiempo porque es bastante poco el tiempo que tenemos para decir algo relativamente importante sobre una cuestión fundamental, ¿no? Claro, la digo. A la cuenta de 3. Ya, bueno, tú digas. 1, 2, 3. Lo fundamental de la Constitución de los años 80, que comienza a ser elaborada casi inmediatamente después del golpe de Estado, tiene un origen específicamente en lo que fue el proceso de cambios que se va a originar a finales de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70. Esencialmente uno podría decir que la Constitución del 80 está respondiendo a todo lo que fue el proceso revolucionario que implementó o intentó implementar una sociedad socialista a partir del triunfo de la Unidad Popular en Chile hace 50 años. Pero yo lo remonto 3 años más atrás, porque 3 años antes de 1970 se produce un hecho que es fundamental y central para poderse explicar no solo el golpe de Estado, que mañana se van a cumplir 47 años de él, sino lo que significa el derrocamiento de Allende y la instauración de una nueva constitución política a partir de la abolición de la constitución política de 1927. En el año 1967, en enero de ese año, se dicta eso, promulga por parte del gobierno de la democracia cristiana, Eduardo Frei Montalva, la reforma constitucional al inciso 10, artículo 1 o 10 también de... Artículo 1, inciso 10, ¿cierto?, de la Constitución Política de 1925, referido al
al derecho de propiedad. Durante 3 años, desde 1964 a 1967, los parlamentarios estuvieron discutiendo cuál era el estatus del derecho de propiedad en Chile y se modifica, se le quitan todos los candados, se le quitan todos los elementos que impedían hacer una expropiación, se impedía hacer una confiscación, si ustedes quieren, de la propiedad privada de los medios de producción para poder realizar algún tipo de función social con ella. El hecho de que se modifique la Constitución Política del Estado en 1967 para cambiar el derecho de propiedad, se hace un acto en que se termina para la derecha el pacto social de dominación que se había establecido en los años 30, que había permitido la modernización, la democratización, la industrialización del país y la aceptación por parte de la derecha de los mecanismos democráticos. A partir de ese momento, la derecha declara que tiene que fundar una nueva república. Y se da en el año 1967, la misma fundación del Partido Nacional, se instaura el programa La Nueva República. Y en el programa La Nueva República se establece la necesidad de modificar, cambiar, alterar completamente el régimen político chileno democrático por un régimen político autoritario centralizado. Por lo tanto, la Constitución del 80 no es que se propicie dentro de un contexto del año 80, sino la Constitución política comienza a ser pensada, ¿cierto?, con anterioridad a ese proceso que es a partir del año 67 en adelante, cuando las clases dominantes, cuando las clases propietarias, cuando las clases que tenían el control del país lo comienzan a perder, primero en las manos de la democracia cristiana, cuando los partidos de la derecha, el partido tradicional, el partido conservador y el partido liberal reducen dramáticamente su representación popular o parlamentaria porque dejan de controlar el voto campesino y el movimiento popular comienza a crecer y tiene la oportunidad de ganar las elecciones en 1970. En ese momento, ¿cierto?, se comienza a gestar la posibilidad revolucionaria de instauración del socialismo y la abolición de la Constitución del año 25, días después del golpe de Estado, va a propiciar la redacción de una nueva Constitución en manos de la Comisión Ortúzar. Y en ese momento se comienza a fraguar esta Constitución política. Por lo tanto, la Constitución del 80 se está respondiendo a acontecimientos que ocurrieron entre 1967 y 1973. Muchas gracias, Juan Carlos. Estuviste súper en el tiempo y Gracias. fue muy bonita tu exposición. Ahora, Luis, te voy a repetir la pregunta y los 5 minutos. La pregunta es, ¿cuál era el contexto social y político que propició el surgimiento de la Constitución del 80? Y partes ahora. Ya, perfecto. Me pliego completamente a lo ya expuesto por Juan Carlos, muy claro, muy preciso, y lo complemento más que nada desde la perspectiva jurídica de lo que se les enseña generalmente a los estudiantes de pregrado en torno a la Constitución, porque muchas veces se ha tratado de imponer, y de hecho tiene su origen en parte en la Constitución del 80, una suerte de tecnificación de todo el ámbito del conocimiento, de la ciencia social y particularmente del derecho, desproviéndolo, quitándole todo lo social, todo el componente político que está detrás y simplemente reduciéndolo a un articulado que responde a ciertos principios, cierta dogmática que es analizada en frío o en abstracto muchas veces. Entonces, tenemos que efectivamente estos cambios constitucionales que se hicieron durante el gobierno de Frei Montalva quiebran la perspectiva que tenía la derecha, digamos, a grosso modo, y eso trajo una cierta polarización entre aquellos que tenían las grandes tierras, la propiedad sobre el ámbito bancario, financiero, etcétera, y las clases campesinas populares que veían en el proyecto, en su minuto, en el proyecto de la democracia cristiana, una suerte de oportunidad para precisamente recuperar en simples palabras, lo que les es propio. Entonces,
esta polarización desde la perspectiva de la derecha no era muy bien vista, porque en el fondo colocaba a unos contra otros y daba pie a precisamente comprender que la situación era una lucha de clase. Y toda esta construcción discursiva no le gustaba evidentemente a estas personas, porque era la antesala del marxismo, y debemos entenderlo en además el contexto de la Guerra Fría, donde capitalismo versus marxismo, estalinismo, leninismo, como quiera caracterizarse, se ven enfrentados y hay una hegemonía que debe imponerse en algún minuto, pero por nuestra ubicación geopolítica salimos lamentablemente perjudiciados, muy mal parados, porque precisamente la influencia norteamericana ya también lleva sus años en el país. Entonces, se empieza a construir toda una historia de que existe una suerte de enemigo, y que se sigue replicando incluso en nuestros días, un enemigo poderoso que está allí, que a veces podemos ponerle un rostro, a veces podemos caracterizarlo con algún tipo de discurso, pero está allí entre nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser un eventual traidor, un eventual conspirador, proclive a estas transformaciones que nos van a privar de nuestra fe, que nos van a privar de nuestra propiedad, que nos van a privar de todo cuanto creemos, incluso de nuestra nacionalidad, porque en ese entonces se hablaba del internacionalismo, entonces se dejaba de un lado lo que era el componente nacional, y todo este discurso que se empieza a montar se difunde a nivel de la milicia, de las Fuerzas Armadas en general, porque las Fuerzas Armadas han tenido una participación en política muy variada, pero generalmente siempre centrada ya sea en el estatismo o una suerte de corporativismo, y en el rechazo a todo lo que puede ser una influencia foránea o extranjera, representada en este caso por estas ideas que venían desde afuera, según esta construcción narrativa que se estaba planteando, y por ende había que hacerle algún frente. Y lamentablemente, por así decirlo, en el frente político estaba muy mal parado lo que era el Partido Nacional, incluso algunos sectores de la democracia cristiana estaban perdiendo influencia en sectores populares, no tenían la mayoría de los votos, ni mucho menos, y fue muy decisorio en ese sentido, marcó la pauta a la elección de 1970, que la elección popular, la manifestación del pueblo a través de las urnas, está muy marcada la diferencia entre proyectos, porque los conservadores claramente estaban perdiendo lugar, estaban perdiendo poder, posiciones en el Congreso, en representación política, y estaban tomando más fuerza sectores que, muy distintos a los conservadores, evidentemente, querían hacer transformaciones, y ahí venía el pero. Esas transformaciones tenían que ser o muy radicales o progresivas, o como muchos años después seguiría en la medida de lo posible, etc. Entonces, estos proyectos que politizaban muy intensamente a las personas, a la ciudadanía, si se quiere decir, de los más diversos estratos sociales y sectores populares, tenía que enfrentarse. Y mucho de este contexto fue recogido en la Constitución del 80, y sin perjuicio de desarrollarlo más adelante, y enfrentado a, tenemos que eliminar estas cosas, tenemos que reducir todo esto de politización, tenemos que evitar la polarización con la construcción, con el establecimiento o la imposición de una Constitución que tenga ciertas reglas que nos permitan, en el fondo, dicho entre comillas, gobernar con tranquilidad en pro de la paz y garantizando que las clases poderosas puedan mantenerse en su posición. Eso, en cuanto a contexto. Gracias, Luis. También súper justo en el tiempo, así que gracias a los dos. Ahora les planteo la segunda pregunta. Como empezó Juan Carlos, ahora va a empezar Luis con esta segunda pregunta respondiendo, y luego va Juan ¿No hay Carlos. posibilidad de hacer alguna réplica de por medio para poder interactuar? Porque esto de... ¿O no? Claro. El formato Sí, básico. yo creo, o sea, tenemos el formato armado de esa forma, pero yo creo que no hay un esquema que ¿Por no qué se no pueda hacemos desordenar? una cosa, desordenar un poco el asunto? ¿Te parece, Fernanda? ¿Te parece, Fernanda? Porque, mira, porque hay varias cosas que ha dicho Luis que hay que tener preocupación y atención, porque hay frente a una cierta interpretación que se va instalando en la sociedad, que da al parecer una imagen. Yo tengo la impresión de que más allá del contexto general mundial, que lo que a nivel internacional, lo que él denomina, como otros han llamado también el contexto de la Guerra Fría, es como que si el contexto de la Guerra Fría, la confrontación entre la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el capitalismo occidental representado por Estados Unidos, como que hubiese ordenado la situación chilena, ¿no?
Yo tengo la impresión de que ahí hay que matizar un poco, porque el tema de la preocupación, por ejemplo, de los sectores populares, de los sectores de querer superar el capitalismo, no es una cuestión que nace solo y exclusivamente durante los años 60, sino que hay una tradición histórica que viene desde el comienzo del siglo XX pugnando por hacer transformaciones en función de la igualdad, del término de la pobreza, del término de la explotación, del término de las formas capitalistas de explotación de la sociedad. Por lo tanto, el tema no es que haya sido en ese contexto, sino que la polarización es una cuestión que está dada por la forma desigual permanente de esta sociedad. La sociedad chilena ha sido una sociedad desigual desde el comienzo de sus tiempos y que se ha incrementado en más o menos en instantes históricos. Pero la desigualdad la que lleva, por ejemplo, hacia 1920, es decir, hacia 1920 a una coyuntura muy similar a la que estamos hoy día. Hoy día, 100 años después, estamos en una coyuntura similar a la que había en 1920, cuando también, por ejemplo, y sin contexto de Guerra Fría, se discute una nueva constitución política donde también se discute el tema del derecho de propiedad y se establecen ahí candados que cierran cualquier posibilidad de poder hacer que la propiedad sea un derecho de todos y cada uno de los chilenos y chilenas que habitan este territorio. Por lo tanto, entonces es un problema de larga duración, no es un problema de unos pocos años encerrado en lo que se denomina la Guerra Fría. No, este es un problema que tiene Chile porque Chile es un país capitalista. Ese es el punto fundamental. Sí, Juan Carlos, te voy a interrumpir. Y... Ya yo no dije nada más. Sí, y Luis, te voy a dar, o sea, si quieres 2 minutos para responder como quizás a esto y luego vamos a continuar con las preguntas, porque al final igual van un poco de más pimponeos con otras preguntas quizás que vienen del público y ahí se pueden explayar un poco más, ¿ya? Bueno. Perfecto, no hay ningún problema. A modo de cerrar la idea, pero igual, en pos del tiempo, sintetizar décadas de desarrollo histórico es complicado, pero sí, totalmente de acuerdo. Precisamente partí señalando que, como se enseña a nivel de pregrado en Derecho, se disocia mucho el tema histórico y efectivamente, o sea, muchas masacres sucedieron desde el principio del siglo XX y en lo sucesivo también, a propósito de mineros, de campesinos, de obreros en general, y eso ha estado presente en toda nuestra vida institucional. Ahora, lo que señalaba era más que nada de una perspectiva a ver, la Constitución se impuso en dictadura y muchas de las ideas eran precisamente las que tenía el dictador Pinochet. Y se fundaba en esa interpretación, cuando él señalaba que se estaba en guerra, que había un enemigo poderoso, que había algo contra lo que había que luchar, por el fondo para meter miedo, básicamente construir toda una narrativa en torno a ello de estamos ante una amenaza a la que hacerle frente. Pero claro, esa fue una simplificación que ellos han realizado y que todavía pervive hasta cierto punto, o sea, que se haya descrito el alzamiento social de octubre, de la amenaza castrochavista y la presencia de militares foráneos incluso, o videos que se habían grabado fuera y todo lo demás, responde a esa dinámica reduccionista de entender una problemática de, no, es que, bueno, subimos el valor del metro y se produjo todo esto, pasando por alto lo que muchas organizaciones sociales, agrupaciones políticas también han estado denunciando durante décadas. Entonces, netamente para efectos ilustrativos de lo que es la construcción de la Constitución del 80, de que se adopte esa narrativa, ese discurso. Después, para cerrar la idea, porque efectivamente no puede verse esto como si fuese netamente una pugna geopolítica, sino que no, por el contrario, es algo que estuvo presente y lo va a seguir estando en nuestro país. Para cerrar la idea. Gracias. Ahora sí, voy con la segunda pregunta y partes tú, Luis. Ya, la segunda pregunta es, ¿qué intereses políticos, sociales y económicos fueron resguardados en este proceso constituyente? Perfecto. Vamos desde ahora. Ya, gracias. Dado este contexto, lo conversado también previamente con Juan Carlos, voy a sintetizarlo y nuevamente con una perspectiva jurídica. Voy a tener que dejar muchas cosas de lado en pos del tiempo, pero aclaro eso. Lo que entonces, los intereses que fueron resguardados, sintetizando un poco, tienen que ver mucho con el imponer el orden, con la idea del orden. La dictadura en sus primeros momentos, en sus primeros años y en lo sucesivo, y ahora con quienes quedan,
que tratan de defender sus ideas y todo lo que se construyó en su minuto, lo que se impuso en su minuto, siempre hablan de la idea del orden, de mantener el orden, al punto que se relaciona con la estabilidad, con la paz, con lo que es la seguridad, y no seguridad no solo como pensar en policía, sino que seguridad en cuanto a certeza. Es también la narrativa que se estaba construyendo de que, bueno, vamos a cambiar la constitución, eso va a generar cierta inseguridad, miedo, entonces se juega mucho con la idea del orden. Entonces, un interés político, podemos decir, es imponer el orden, y este orden que se estructura en la Constitución del 80 con distintas instituciones, por un punto. En cuanto a los intereses sociales, se puede decir, hay una, y esto es gracias a la intervención de Guzmán, ya sea la Comisión Ortúzar, como también cuando Pinochet manda un oficio instruyendo de lo que debe contener la Constitución, qué debe inspirarle, qué debe regular, está la idea de disociar lo social de lo político. ¿Qué significa esto? Que incluso aún hoy nos refiramos a las cosas que tienen relevancia política o que tienen una finalidad política de transformar la realidad, de tener cierta injerencia en ello, lo veamos como algo social. Ya el año 2011, por ejemplo, se hablaba mucho de movimientos sociales, pero quizás esa no sea una caracterización apropiada para movimientos que pretendían reivindicar cuestiones políticas, de naturaleza política. Entonces, esta disociación de lo social de lo político se reforzó con el hecho de la democracia de partidos, con el hecho de que los problemas haya que canalizarlo a través de las elecciones de ciertos representantes, en su minuto antes de la modificación que se hizo constitucional, a través del el sistema binominal, siempre tratando de asegurar la participación política en una democracia, digamos, protegida, como se dice. Por otro lado, a nivel económico, hay muchas modificaciones en la Constitución respecto de la del 25, en ese orden de cosas. Ya Juan Carlos manifestó lo que es el derecho de propiedad, y la Constitución del 80 fue mucho más allá de no solo el derecho de propiedad como de las personas, podemos decir, sino además el tema de la propiedad minera, el tema de cómo podemos enfrentar al Estado ante una eventual expropiación. La Constitución del 25 tenía unas normas un poco más flexibles en ese sentido, si bien igual radicaba la propiedad privada como un bien superior, como una garantía constitucional muy fundamental, tenía sí la posibilidad de modificarse esta propiedad privada. Entonces, la injerencia entender el derecho de propiedad como algo fundamental está en la Constitución, y tiene incluso una protección superior a lo que hoy día pasa con el derecho a la educación, el derecho a la salud, o sea, a ese nivel de relevante el derecho de propiedad. Entonces, por otro lado también está el limitar el Estado, que se consideraba que era algo muy, muy grande, muy burocrático, en un sentido como un leviatán con muchos brazos que estaba allí imponiéndose en todo ámbito. No, hay que reducirlo. Las empresas estatales son malas empresas, se decía, entonces hay que privatizarlas, etcétera, y se le dio mucha importancia al principio de subsidiariedad. O sea, el Estado actúa siempre y cuando los privados no sean capaces de resolver ciertas problemáticas o no haya un privado que haya invertido en cierta área. Entonces, ahí recién el Estado podrá intervenir. Y además se sientan las bases de lo que conocemos hoy día como un neoliberalismo económico. O sea, lo que decía antes, el tema de considerar las consideraciones sobre la propiedad privada, el hecho de meter siempre en articulado, que muchas veces no tiene que ver con lo económico, sino como la estructura del Estado o las atribuciones que tiene el Estado a través de sus distintos organismos. Van ahí algunas trampitas, por así decirlo, que limitan al Estado en su accionar público, ya sea a través de una superintendencia, de un castigo, etcétera, o la expropiación, como un acto totalmente odioso y muy mal visto ante el derecho según la perspectiva de la Constitución del 80. Entonces son esos los intereses, así muy a grosso modo y de un planteamiento netamente jurídico, los que se están resguardando en ese proceso constituyente. Ahí sí estaba motivada. Muchas gracias, Luis. Esto del online. Y ahora te repito la pregunta, Juan Carlos. Y bueno, de nuevo te voy a hacer la señal cuando quede un minutito y listo. La pregunta es, ¿qué implicancia tiene para la vida? No, mentira. ¿Qué intereses políticos, sociales y económicos fueron resguardados en este proceso constituyente? Uy, perdón. Desde ahora. Bueno, para entender qué es lo que es la Constitución Política del 80 o qué es lo que son las constituciones políticas dentro de las sociedades capitalistas, habría que entender que las constituciones políticas siempre son aquellos conjuntos de normas
que regulan, que establecen un conjunto de derechos, relaciones, vinculaciones entre los poderes del Estado, entre un montón de situaciones. Pero ¿qué es lo que la finalidad última de la Constitución política es el resguardo de los intereses del capital? Eso es. Las constituciones políticas son esencialmente la protección que se otorgan los grupos dominadores o los que tienen la dominación al interior de una sociedad. Para entender la Constitución del 80 en ese plano, en esa perspectiva que lo estoy señalando, hay que entender que a partir de 1975, es decir, 5 años antes, o si ustedes quieren, aproximadamente 10 años o 15 años antes de que se pusiera en marcha la Constitución y la aplicación directa de la Constitución del 80, en Chile se llevó a cabo un proceso de reestructuración del capitalismo en su totalidad completa. Se estableció una nueva forma de acumulación en el país. Y esa forma de la acumulación, que es la neoliberal, comenzó a ejercer y hacerse presente en la sociedad chilena, a institucionalizarse, a desarmar las formas de industrialización anterior, a cambiar la forma de las relaciones sociales, a cambiar el Código del Trabajo, porque el Código del Trabajo que dicta José Piñera es anterior a la aplicación misma de la Constitución del 1980, o durante el periodo en que se decía que estaba, pero no estaba, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de modernización capitalista, proceso de modernización neoliberal, es anterior a la Constitución del 80. Cuando se hace la Constitución del 80, se van haciendo todos los mecanismos, se van tejiendo, se van estructurando todos aquellos elementos que van a proteger al capital neoliberal cuando la Constitución política comienza a regir. Porque aquí hay un tema que hay que decirlo: la Constitución del 80, si bien es cierto, se aprueba en un plebiscito trucho, fraudulento, ¿cierto?, en 1980, su vigencia es a partir de 1989, 90 en adelante, porque durante todo ese periodo se estaba vigente lo que era el articulado transitorio. La Constitución del 80, como han dicho algunos especialistas, eran como dos constituciones en una, donde había un sector, ¿cierto?, que suspendía la Constitución porque regía el articulado transitorio, que le daba plenos poderes a Pinochet, ¿cierto? Y eso era como que si aprobamos una Constitución, pero no rigió hasta que se estableció en 1990. Yo diría que la Constitución de los 90 viene a regir, del 80 viene a regir a partir de ese momento. Pero, ¿qué es lo que protegió? Protegió al capital. ¿Qué es lo que protegió? A las clases propietarias. ¿Qué es lo que propició? La inversión extranjera, ¿qué es la participación de las grandes transnacionales, etcétera? ¿Qué es lo que desprotegió? Porque hay que decir, ¿qué desprotegió? A la ciudadanía. Le quitó los derechos sociales, económicos, culturales que podía haber tenido la sociedad chilena hasta 1973, 75, se los quitó todo, desnudó al ciudadano, si ustedes quieren, y lo dejó sometido dentro de una sociedad neoliberal donde todos los derechos sociales, como la educación, la salud, etcétera, pasaron a ser mercancía, pasaron a ser bienes de consumo. Por lo tanto, la Constitución política actual es una protección del capital, y por eso no solamente que hay que cambiar la Constitución, perdónenme, pero hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar toda la forma de Estado, el tipo de régimen político, el sistema de partidos, todo hay que cambiarlo. No se saca nada con hacer algunas reformitas como le van a hacer ahora. Hay que cambiarlo todo, porque hay que cambiar el poder. El poder no está en una constitución. El poder está en aquellos que controlan y son dueños de los medios de producción en una sociedad. Las 10 y 11 familias que están hoy día dominando Chile, que son los dueños de Chile, son los que hay que sacarlos, porque si no, van a seguir dominando igual con una constitución nueva. Nada más que eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que casi les hago un spoiler completo. ¿Por qué? Porque le estaba leyendo antes esa pregunta sin querer. Okay. Así que
ahora sí vamos con la tercera pregunta. Ahora sí, partes tú, Juan Carlos. Ok. De nuevo, se repiten las mismas instrucciones. La pregunta es, ¿qué implicancia tiene para la vida actual esta Constitución? ¿Es el cambio constitucional el camino para abordar dichas implicancias? Bueno, Puedes contestar desde ahora. aquí habría que decir lo siguiente. Uno se debería preguntar, Fernanda, y para todos, debería preguntarse por qué la Constitución del 80 tiene aproximadamente 40 años de vigencia. Porque uno debería preguntarse aquello primero, ¿por qué dura tanto una Constitución que se instauró en dictadura? Porque la Constitución del 80, como bien Luis lo debe saber, fue haciéndose legítima a lo largo del tiempo a través de diversos procesos políticos que se llevaron a cabo. El primer acto de legitimación de la Constitución del 80 es justamente el plebiscito de 1989, junio, cuando las fuerzas políticas contrarias a la dictadura que habían ganado en el plebiscito del 88, se sentaron, por un lado el señor Elwin y el señor Carlos Cáceres, por el otro lado se sentaron, concordaron 49 o 54 reforma a la Constitución del 80 y la plebiscitaron. Y la mayoría de la población con una menor participación que el 88 dijeron sí, aprobamos aquellas reformas constitucionales. En ese momento, el primer acto de legitimación de una constitución política. Segundo acto para elecciones presidenciales y parlamentarias del año 89. Y así sucesivamente hasta el año 2005, que vuelve a ser legitimada, pero ahora le cambian la firma, sale la firma del dictador y entra la firma del socialdemócrata, cierto neoliberal, que es de Ricardo Lagos. Y firma. Y pasó, y Ricardo Lagos dice, nosotros por fin tenemos una constitución democrática. Y lo dice en un acto así muy espectacular ahí en la moneda, como todas las cosas que hicieron durante esa época, y toda la gente aplaudía. Perdónenme, pero que aquí hay que dejar una cosa bien clara. Aquí había 8 millones de chilenos que votaban y participaban 7 millones posteriormente en las elecciones y todos votaban ya sea por la derecha o votaban por la Concertación y eso estaba legitimando la sociedad neoliberal que había estructurado la dictadura. Aquí había una sociedad que decía sí al neoliberalismo, que le dijo sí y participó activamente. Aquí todos los chilenos de esa época son responsables de haber instaurado y desarrollado y profundizado el neoliberalismo. Salvo un grupo de chilenos que se fue a los márgenes y siempre ha estado desde los márgenes combatiendo, criticando, pero esos chilenos eran los chilenos que nadie escuchaba. Y por lo tanto, en ese sentido, la Constitución política respondió a lo que era la sociedad chilena hasta ese momento. Y si no fuera por esos chilenos y chilenas que se fueron a los márgenes de la institucionalidad, esos chilenos y chilenas que forman lo que yo llamo el partido de las, les y los no electores, que se estallaron, que evadieron, que gritaron, que vociferaron, que quemaron, hicieron todo lo que hicieron en octubre, hoy día no estaríamos discutiendo aquello. Pero esos chilenos tampoco están en el proceso porque este proceso fue confiscado, fue expropiado, fue tomado, arrebatado por los partidos políticos institucionales, porque con esa forma de tirar a la Constitución política de los 80 están salvando una situación en la cual podía haber sido que todo el edificio neoliberal, toda la institucionalidad política neoliberal se hubiese venido abajo. Porque aquí este proceso constituyente, de acuerdo a la forma como se ha establecido, la forma como se hizo el acuerdo del 15 de noviembre, la forma como se estableció en la ley 21.200, lo único que hace es cerrarle las puertas al cambio político profundo. Y por lo tanto lo que vamos a tener es lo más probable una reforma constitucional a la Constitución política 1980-2005. Es decir, la Constitución de Lagos Guzmán
¿cierto? Perdón, bien digo, Lagos Guzmán, que son los dos principales actores de ese cuento. Entonces, en ese sentido, como dice acá, ¿cuál es la posibilidad? El cambio constitucional no lleva a ninguna transformación. No lleva a ninguna transformación. Para transformar la sociedad neoliberal hay que transformarla en sus raíces, en sus estructuras de base, en la base material que la sostiene. No por arriba, no cambiando la cabeza, no cambiando la estructura jurídica del Estado. Es cambiando el Estado, modificando total y completo el Estado. Ahí lo dejo. Antes que me diga... Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora, Luis, te repito la pregunta. Dice, ¿qué implicancia tiene para la vida actual esta Constitución? ¿Es el cambio constitucional el camino para abordar dichas implicancias? Tiene 5 minutos. Ya, perfecto. Voy a ser un poco más acotado, nuevamente como desde lo jurídico. Lo lamento, lo siento. Pero me centraré en 3 aspectos, que claramente las implicancias se relacionan mucho con lo que ha dicho Juan Carlos. Pero acotándolas, más bien, y a propósito de la pandemia, ha quedado muy en evidencia ciertos problemas con la Constitución, porque el Estado no ha sido capaz de responder a tiempo, o resulta que muchas de las iniciativas legales, incluso jugando dentro de las reglas del propio sistema, están sujetas al hecho de que necesitamos que sea el gobierno central, sea el presidente el que tenga la iniciativa de las mismas. Entonces resulta que, claro, estas ideas de gobierno fuerte, de un gobierno autoritario, las tenía Pinochet por un lado y también las tenía Guzmán, que él pensaba que en realidad la democracia era un medio, pero que había que acomodarla de cierta manera porque por sí sola la gente quizás decida cosas cerradamente, como en su perspectiva había pasado con la elección en la que salió electo el presidente Allende. Entonces, este presidencialismo se supone estar inspirado en la idea portaliana, ¿ya? Esto del Estado fuerte, o más bien limitar la posibilidad de que otros actores políticos, incluso dentro de las mismas reglas del juego, puedan hacer esos ciertos desequilibrios. Entonces, en su minuto, cuando a propósito llegaron a la contingencia como implicancia, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley del 10%, el tema de la AFP, mucho se empezó a hablar de la inconstitucionalidad. Entonces, si empezamos a hacer memoria en los últimos 5 o 10 años, siempre ha sido un tema el de la constitucionalidad de ciertos proyectos. Lo curioso dentro de todo es que esa constitucionalidad no viene dada por el contenido del proyecto, ya sea un aborto libre, ya sea incluso, no sé, si queremos nacionalizar ciertas empresas, sino el hecho de quién genera ese proyecto. Porque como tiene que ver en el ámbito presupuestario del Estado, o tiene que ver algún tipo de obligación que está señalada en la Constitución, son cosas que corresponden al presidente. Entonces, si tenemos un gobierno de derecha, cuyo presidente es don Sebastián Piñera, poco podemos esperar que tenga esa iniciativa, y nuevamente la Constitución, en pos del orden, de este control político en el fondo, nos limita a poder tener otras maneras de tener injerencia, ya sea a través de consultas populares, ya sea a través de iniciativas legales de tipo popular. Eso está totalmente fuera de norma y nos deja a todas, sometidísimos a la democracia de partidos y al hecho de que la participación política se vea limitadísima exclusivamente a una vez cada 4 años, 6 años, 8 años, los plazos que sean, pero para votar, nada más que eso. Si a usted no le gusta algo, no puede hacer nada, según este planteamiento, hasta que llegue el momento de elegir a otras personas, ¿ya? Si usted quiere castigar ese voto, a lo mejor quizás puede no ir a votar, etcétera, pero en el fondo es eso, ¿ya? Y lo otro es el tema de que la Constitución, si uno la lee, por favor, léala, hay muchas cosas que uno podría decir, pero mira, qué bien que esto esté garantizado, que esto esté aquí como un derecho consagrado a mi favor. El problema es que ese derecho que está en el papel no puedo después llevarlo a la realidad cuando se ve afectado, porque necesito contratar abogados, porque necesito judicializar ese problema mediante una presentación de un recurso. Y lamentablemente, dada la formación de ciertos profesionales en nuestro país, principalmente ciertos abogados de ciertas universidades, hay muchos que le tienen miedo a la Corte, ¿ya? Cuando hay un problema, según un derecho constitucional, una garantía constitucional perjudicada, vulnerada, transgredida, etcétera, o una amenaza tengo que presentar un recurso de protección, y ese recurso de protección tiene que estar fundado, tengo que tener una buena relación de hecho, etcétera, pero son muy pocas las fundaciones o las organizaciones pro bono que trabajan, que prestan servicios de asesoría o orientación jurídica gratuita, son muy pocas y no dan abasto para poder enfrentar ciertas problemáticas, sumado al hecho de que esas garantías, que es un verdadero catálogo,
también son limitadas y están redactadas de cierta manera que se presta mucho para la interpretación y al final no sea una corte de apelaciones o la misma Corte Suprema la que te va a resolver eso, sino que otra instancia, que es el Tribunal Constitucional, al que menos abogados son capaces de ir y al que lisillanamente hay que pagar, porque incidentar, presentar recursos de esa naturaleza son muy engorrosos. Entonces, esas garantías constitucionales, que mucho se habla del tema de los derechos humanos, son letra muerta, si se quiere decir, porque va a depender únicamente de que la administración, el Estado los observe, los cumpla, pero el derecho funciona ante el incumplimiento, y resulta que los mecanismos que la propia Constitución establece no son suficientes para poder obtener ese resultado. Entonces, esas son una de las implicancias, dentro de muchas otras, evidentemente, pero a propósito de la Constitución. Porque Juan Carlos refirió el que antes de la entrada en vigencia de la misma Constitución, claro, había una serie de proyectos legales en torno, por ejemplo, a la inversión extranjera, el hecho de la tala de la madera, etcétera, que están afianzados, fueron ratificados por esta forma constitucional que luego se vio refrendada a través de las modificaciones, y incluso algunos sectores ácratas, si se quiere decir, consideran que este propio plebiscito es una ratificación de la propia Constitución. Gracias, Luis. Y Juan Carlos, esas eran las 3 preguntas y nos llegaron preguntas como por interno. Así que para estas preguntas que vienen ahora, tienen 3 minutos para contestarlas. Y cada uno, así que se las voy a ir diciendo. Ahora partió Juan Carlos, así que va a partir Luis con 3 minutos. La pregunta es, ¿la participación política se ve disociada por la Constitución? ¿Creen que la crisis de participación del ciudadano se debe a esa disociación? ¿Cómo en una nueva Constitución podemos devolver ese rol? Desde ahora. Hay 3 preguntas, hay más de una pregunta aquí. Pero sí, efectivamente, lo que mencionaba también, la participación política, la Constitución se la radica exclusivamente a los partidos políticos. Por ende, cualquier otra forma de organización, cualquier otra forma de tratar de modificar lo que ya existe en el ámbito de lo legal o incluso más allá de lo legal, estamos sometidos a eso. Y sin duda eso ha influido en la manera en que las personas y los grupos sociales, los cuerpos sociales, comprenden el modo de enfrentarse a problemáticas políticas. Durante muchos años, especialmente en el 2005, 2006, el mochilazo, la Revolución Pingüina, está esta idea de que la organización gestionada o autogestionada de estos mismos grupos, ya sea principalmente estudiantiles, tenían que netamente pedirle al poder político, casi como que mendigarle al poder político que por favor se preocupara de ciertos aspectos, de ciertas áreas de la educación, de la salud, el tema de pensiones, etc. Entonces, sí, esa crisis de participación va muy relacionada con el planteamiento que tiene la Constitución, porque la Constitución tiene una primera parte que es dogmática, ¿ya? Siempre se dice en la teoría, ¿verdad?, que hay una parte dogmática que a la gente de la UDI y los gremialistas les duele que uno les diga que en realidad es un elemento ideológico, porque ellos siempre hablan de que todo lo ideológico es malo, no feo, pero es eso, comprende una manera de entender cómo se organiza la sociedad, cómo funcionan las cosas, cómo deben estructurarse, eso es ideológico. Y en una nueva Constitución podemos devolver ese rol, podemos sentar las bases para que la participación política se incremente, pero no es suficiente. La participación política va de la mano con ciertas prácticas que deben tener las propias personas, los propios grupos. Hay 40 años, si es que no más, a los que hacerle frente, y partiendo por el hecho de, no sé, los mismos estudiantes, ustedes no tienen federación. Entonces, eso es gravísimo, que no tengan federación. Imagínense entonces, ¿la Constitución puede resolver el que ustedes no tengan federación? Claramente no, pero sí puede sentar las bases de, por ejemplo, que la universidad sea reconocida a nivel constitucional y se le reconozca su capacidad de autogobierno, y por lo mismo que la participación de los estudiantes sea mucho más relevante de lo que lo es hoy, porque hoy día existe un Senado universitario que, bueno, es cuestionable como el ámbito de competencia que tiene, pero mientras la universidad esté sujeta a lo que establezca el presupuesto anual, es muy difícil poder traducir esa participación en los términos actuales. Gracias, Luis. Ahora te repito la pregunta, Juan Carlos.
La tengo en la pantalla, estimada, no tiene, así ganamos más tiempo. Para no Ya, repetirlo. genial. Digo, Me parece. la pregunta centrada en una de las cuestiones fundamentales de los últimos años, que es la participación política. La participación política de la ciudadanía, a través de qué mecanismo, a través de qué órganos, a través de qué fórmulas. La Constitución Política del 80 y su ordenamiento jurídico en relación a la participación política fue muy clara. Llamaba a los ciudadanos a participar como un elector, es decir, era una democracia electoral. Y no había otros mecanismos de participación que pudieran hacer que los ciudadanos se pudieran interesar e influir. Porque el tema no es solamente participar, sino cómo la participación es incidente sobre las decisiones que se adoptan al interior de un régimen político, de un sistema político, de una organización. Porque si nosotros damos solamente el derecho a voto simplemente terminan eligiendo personas. Y esas personas, como son los representantes, en este caso, diputados y senadores, voy a tomar esa línea. ¿Y qué pasa con el senador y el diputado? Muchas veces hacen lo que ellos quieren porque no le dan respuesta o no se vinculan con sus electores para generar las decisiones políticas, porque son ellos se sienten delegados. Entonces, lo que aquí hay que empezar a discutir es cómo cambiamos la fórmula de la representación. Dejemos y abandonemos la representación por delegación y construyamos una representación por mandato. ¿Qué significa una representación por mandato? Lo que dice el subcomandante Marco del movimiento zapatista, mandar obedeciendo. ¿Qué significa mandar obedeciendo? Obedeciendo lo que dicen las bases, lo que dice la gente, lo que dice el ciudadano, lo que dicen los sectores que han elegido a ese sujeto. No que el sujeto haga lo que se le venga en gana, porque él tiene tal o cual idea de las cosas, sino que responda a lo que realmente la gente quiere. Otra fórmula de participación nueva, que sea, ¿cierto?, la ley, la iniciativa de ley de parte de la ciudadanía pueda hacer, ¿cierto?, la ley y pueda votar la ley, que pueda haber revocatorio del mandato, que yo le pueda quitar el mandato a otra, y crear mecanismos de participación no solo a nivel del sistema político, sino también democratizar los espacios que no son sistema político, como bien decía Luis, por ejemplo, los espacios de la universidad, pero no la universidad solamente para elegir una federación de estudiantes, sino que donde los estudiantes, los profesores, los académicos, los funcionarios, todas puedan participar activamente en la dirección y gestión de la universidad. Pero hay un problema en ese punto y lo quiero llamar la atención. Las universidades son privadas. Muchas veces son mandadas por dueños que tienen gente que determina qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces aquí también hay que revisar cuáles son los espacios de la sociedad civil donde hay que democratizar para desarrollar un tipo de participación más activa. Terminar con el monopolio de los partidos políticos, generar instancias distintas de organizaciones sociales y civiles para establecer candidatos como se hace, por ejemplo, en el Perú. En el Perú llevan 15 años sin partidos políticos y no se ha caído ninguna democracia en Perú. Hay una democracia que tiene una serie de problemas, pero es una mejor democracia participativa de acá. Acá hay un tema, y termino con esto, Fernando. Yo quiero llamar la atención, en Chile, en la última elección presidencial, más de 9 millones de personas no votaron. Y no porque querían... porque no les gusta ninguno de los partidos políticos ni ninguna de las ofertas políticas que estaban allí. Ese es el tema. Y ahora el proceso constituyente está siendo realizado por los mismos partidos que hace 2 años atrás o 3 años atrás fueron rechazados por la gran parte de la comunidad. Y por lo tanto aquí tenemos un problema no solamente de participación política, sino de la forma como el monopolio de estos partidos están. Hoy día deberíamos atender a otra situación de participación más directa, más de base, que salga desde la comunidad, desde los ciudadanos de abajo, y no solamente desde arriba. Fernanda. Gracias, Juan Carlos. Y Luis, ahora la segunda pregunta que viene del público la responde primero Juan Carlos y luego Luis. La pregunta 2 es, ¿la Constitución influyó en la cultura chilena o viceversa? En el sentido de
que del 80 pasan muchos años sin crisis, entre comillas. Es que yo no sé si las constituciones políticas tienen injerencia sobre los desarrollos culturales de una sociedad. Es una discusión bastante rara plantearlo de esa forma, pero incluso no hay una vinculación. Yo tiendo a pensar que hay en Chile, después de los años 90, después de casi una década de estar enfrentándose a un dictador horrible como Pinochet, la sociedad también entra en una situación de descanso social, si ustedes quieren, de descanso político. Hay una nueva situación que se engendró a partir de los años 90, donde la gente, vamos a ver qué pasa, cómo se viene estos gobiernos, qué nos traen, qué nos ofrecen de nuevo. Hay mucha gente, muchos ciudadanos que habían peleado durante 17 años. Yo creo que hay que comprender que durante 17 años se enfrentó a una dictadura genocida como la de Pinochet y todos los demás. Por lo tanto, hay un proceso de tranquilidad unido con una serie de cambios y transformaciones a nivel global que está cambiando la forma de hacer política en las sociedades tanto centrales como periféricas. Hay nuevos problemas culturales que se están instalando en la sociedad global. Hay nuevas formas de entender las relaciones humanas. Hay nuevas problemáticas que van surgiendo y eso va requiriendo ciertas maduraciones. Y por lo tanto, el tema de la crisis hay que verla, ¿cierto?, en ese sentido. Ahora, durante los años 90, digo bien, ¿cierto? No es que la sociedad chilena haya sido completamente una taza de leche. Hubo una serie de crisis y que fueron resueltas de una manera tal que pudieron contener las problemáticas que ahí se presentaron. No es que la sociedad chilena haya vivido sin crisis, tuvimos varias, pero por ejemplo el boinazo, cuando Pinochet sacó a los militares a la calle, es decir, hay una serie de situaciones, el ejercicio de enlace, después tuvieron las grandes huelgas del carbón, etcétera. Hubo una serie de manifestaciones, bueno, ¿para qué decir? Estimadas y estimados, no olvidemos que surge en el año 1992, a raíz de los 500 años de la invasión y de la conquista del territorio por parte de los europeos, ¿cierto? Hay toda una conmemoración, ¿cierto?, de lo que fueron la situación de los pueblos originarios, lo que inicia a partir de ese momento, en el año 91, en Ecuador, ¿cierto?, un levantamiento indígena. Comienza la emergencia indígena, comienza a instalarse el tema, ¿cierto?, de los pueblos originarios. Estalla el conflicto en Chiapas, ¿cierto?, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, etcétera. Hay una serie de cosas que comienzan a tener implicancia en la sociedad chilena. Esa sociedad chilena es receptora de aquello y comienzan a madurar nuevas condiciones, nuevas contradicciones, y por lo tanto, esas son las nuevas contradicciones que van a estallar en el 2001, que van a estallar en el 2006, que van a estallar en el 2007, y que en todo este ciclo de protesta hubo un momento de tranquilidad, de lo que yo llamo la Pax neoliberal, impuesta por los gobiernos de la concertación, manejo adecuado de la gobernanza, también, pero, y esta idea que no perdamos de vista, aquí hay una sociedad que se integra al modelo neoliberal, que se hace parte del paraíso del mercado, comienza a disfrutar de los bienes del mercado y comienza a no ver lo que estaba en los márgenes. Aquí hay un silencio y una capacidad de no ver lo que estaba pasando con los sectores sociales populares que estaban quedando al margen o que eran los condenados por el neoliberalismo. Aquí hay una sociedad que vive y disfruta el neoliberalismo y se siente muy activa frente al resto de América Latina, e incluso ellos se sienten los jaguares de América Latina, se sienten de que se fueron del barrio. Piensen ustedes que esa era la forma como se presentaba. Entonces, esas son situaciones culturales que no tienen que ver con la Constitución. La Constitución seguía rigiendo y muchas veces se hicieron cambios en la Constitución que no implicó el asunto. Lo que sí puedo decir que hubo, y con esto termino, Paz, hubo hubo una socialización negativa de la política.
Aquí en Chile hubo sistemáticamente una socialización negativa de la política, que vino desde los medios de comunicación, que se instaló al interior de las universidades, que se instaló al interior del sistema educativo, que se instaló en todos los espacios donde se mostraba que la política era una actividad negativa. Y se creyó y se formó a nuestras generaciones en esa idea, hasta un año que explotó aquello. Y ese año para mí es crucial, el año 2003. Fue cuando se constituye otro sujeto político. Otro sujeto. Juan Carlos, ahora sí te tengo que interrumpir. Sí, termino con esto. El sujeto político de los 90 es el típico sujeto que reflejó el Chino Río. No tenía. ¿No? Oh, se cayó. Bueno. Ven, yo dije que iba a tomar el rol de mala. No sé si podrá volver. Bueno, la gente del backstage, que lo pueda, por favor, ver eso. Mientras tanto, Luis, bueno, no sé si quieres que te lea de nuevo la pregunta o No. ¿No? Ya, genial, entonces. Ahora. Respecto a la influencia cultural, hay todo un tema de discusión que ya no está vigente en el derecho. Durante el siglo XIX se consideraba que las leyes influían en lo cultural, que las leyes influían en la conducta de las personas. Por ende, toda modificación legal tendría un efecto respecto de eso. En los 80, pensando en Chile y la Constitución, como si bien no tuvo una vigencia propiamente tal, sino a través de ciertos mecanismos provisorios que se tendían a resolver esta situación, es cuestionable, la verdad, qué tanta influencia tuvo la Constitución respecto a la pregunta sobre los 80, porque sí, la Constitución podría decir influye culturalmente, digamos, como de cultura política, posteriormente, ya en los 90, porque es precisamente cuando ya, al menos en términos formales, el dictador ya no estaba presidiendo el país, sino que habían otras autoridades, otro rostro, más otros discursos, más otras realidades que se estaban tratando de difundir, imponer, etc. Entonces, es ahí cuando la Constitución del 80 empieza a surtir sus efectos, y es ahí en la que tiene más, yo diría un poco, pero centrada netamente en lo que es la cultura política, la cultura de la participación, la cultura de entender que el Congreso funcione de X manera, el que en su minuto, años atrás, hubiesen senadores designados, que precisamente Pinochet fue uno de ellos, y así sucesivamente. Pero en sentido estricto, no, difícil afirmar tan categóricamente que la Constitución del 80 influyó en la cultura chilena, sino más bien la Constitución tuvo sus efectos posteriormente y de una manera muy acotada, la verdad. O justo terminé. José, lo último. He vuelto porque estoy en internet, así que... ¿Me escuchan ahora? Sí, pero pasamos a la siguiente pregunta. Quizás en el cierre podrías terminar tu idea, porque te pasaste 2 minutos. Así que lo voy a reiterar, porque no quiero ser pesada, pero hay ciertos plazos que debo cumplir yo. Y yo los había dejado claros, por lo tanto los vamos a empezar a cumplir. Bueno. Ok. Ya. La tercera pregunta dice, la Constitución del 80 buscaba proteger la libertad económica y propiedad privada. ¿Por qué los países con mejores indicadores de calidad de vida, pobreza y económicos tienen los índices más altos de libertad económica y respeto por la propiedad privada? ¿Los quórum establecidos en nuestra Constitución es cómo se compara con otros países? ¿Por qué los entes estatales son más ineficientes con respecto al mundo privado? ¿Empieza, Luis? Wow. Bueno. Varias preguntas entre medio. Respecto a lo primero de que los mejores indicadores de calidad de vida, pobreza, etc. Bueno, ¿cómo se miden esos indicadores? ¿En base a qué parámetros? Ahora, no hay que pasar por alto el que aquellos países exitosos, por así decirlo, entre comillas, tomando como referencia, no sé, su ámbito netamente económico, su desempeño capitalista, tienen esos índices, buenos resultados, pero básicamente tienen las reglas claras y además se centran en el hecho de que el Estado sí tiene una participación y sí tiene una responsabilidad respecto al desempeño económico. Entonces, esa libertad económica no es un sentido extremo como si se lleva en Chile, sino que es una libertad económica en el sentido de que si yo tengo una idea, la puedo llevar a efecto y, por ejemplo, tendré el apoyo estatal, cosa que ocurría en nuestro país antes,
a través, por ejemplo, lo que era la Corfo. Hoy día el capital semilla y proyectos son muy acotados, bien limitados, es muy distinta el impulso económico que tenía el Estado antes a cómo lo es ahora. Entonces, hay una trampa en eso de la libertad económica y la propiedad privada. O sea, se dice que hay ciertos índices, pero esos índices hay que determinarlos bien cómo se establecen, qué están midiendo, y por otro lado, tomar como referencia el hecho, esto de las reglas claras. O sea, hay libertad económica, pero también hay una responsabilidad de aquel que ejerce esa libertad económica y también del Estado sobre lo económico. Entonces, no es tan así tampoco. Respecto de los quórum establecidos en nuestra Constitución, lo mencioné, pero no desarrollé la idea en pos del tiempo. Cuando se habla de la idea de una democracia protegida, es más que nada la Constitución actual tiene unos mecanismos de reforma bien particulares, que hay algunos países en los que existe, pero la mayoría siempre aplica reglas distintas, más sencillas. Pero en nuestro caso hay una complejización, si se quiere decir, hay todo un entramado que lo que busca es proteger ciertos aspectos de la Constitución, precisamente aquellos relacionados con lo que tiene que ver con la libertad económica, la propiedad privada y la misma, el mismo desarrollo ideológico presente en la Constitución. O sea, que se diga que la familia es la base fundamental de la sociedad significa algo, porque esa idea de familia tiene una concepción detrás. Entonces, si yo quiero modificar las bases de la institucionalidad, que es el primer capítulo de la Constitución, necesito un quórum muy alto. Si yo quiero, por ejemplo, modificar ciertas leyes, tengo que cumplir con quórum que son quizás más duros que los 2/3 incluso. Entonces, hay una serie en la propia Constitución y también de toda la estructura legal que se construye sobre ella, que limita la posibilidad de alterarlos si es que no existe, y este es el supuesto que a uno le enseñan, si es que no existen los acuerdos mayoritarios. O sea, la Constitución obligaría a que todo el espectro político estuviese de acuerdo para modificar ciertas cosas, dada su importancia. Pero esta importancia no está explícita en la Constitución, sino que una debe entenderla por las personas que participaron en su redacción y lamentablemente hay que leer a Guzmán y sus ideas en torno a la sociedad, el derecho, etc. Entonces, ¿y por qué las entes estatales son más ineficientes respecto al mundo privado? ¿Qué entes estatales? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Respecto de qué? Porque hay una idea de que el Estado es ineficiente, pero es precisamente un Estado estructurado de la manera actual. Y no es una única forma de entender el Estado, no hay una única forma de entender la administración, y la misma no tiene tampoco una única manera de obrar. O sea, tenemos esta, que además hay una teoría, una tesis, que existe una constitución histórica. O sea, si nosotros realizamos, por ejemplo, el texto de la Constitución de 1925, hay muchos elementos, y que incluso estaban en la del 1833, que se van manteniendo en cuanto a cómo entender el Estado, pero la administración así, o en sí, o las prácticas de la administración, son una cuestión de cultura, si se quiere decir, que en nuestro país, que nosotros heredamos, no heredamos, en realidad se nos impuso a través del colonialismo por España, son esas formas de entender el Estado, pero no es porque tenemos eso. Ya, no implica que el Estado por sí solo o en sí sea un mal administrador, sino porque el Estado actual, considerado como algo que no debe tener tanto protagonismo ni tanta injerencia, está limitado de mecanismos que pueda ejercer. Una de esas limitaciones, por ejemplo, el ámbito presupuestario. El Estado funciona con un presupuesto fijo que se aplica en un año. Si no gasto lo que se supone que está presupuestado, entonces pierdo eso, y hay un castigo a la administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, hay una trampa de eso, ¿no? Los entes estatales no necesariamente son ineficientes, sino que hay que comprender la realidad colonial que hay en nuestro Estado al respecto. Muchas gracias, Luis. Ahora, Juan Carlos, ¿ahora tú lees la pregunta o te la leo? No la tengo ahora en pantalla porque estoy con el teléfono. Entonces te la leo. Por favor. Pero que no me cuentes dentro del tiempo, ¿no? No, nunca te lo cuento. Pero ya a estas alturas debería. Pregunta 3. La Constitución del 80 buscaba proteger la libertad económica y propiedad privada. ¿Por qué los países con mejores indicadores de calidad de vida, pobreza, económicos tienen los índices más altos en libertad económica y respeto por la propiedad privada? ¿Los quórums establecidos en nuestra Constitución es cómo se separa con otros países? ¿Por qué los entes estatales son más ineficientes con respecto al mundo privado? Desde ahora. Bueno, esa pregunta carga una forma ideológica específica que se hace desde un pensamiento neoliberal completo.
Es decir, ahí no hay una distinción por saber o por establecer si un sistema político o una forma de Estado u otra forma de Estado es mejor que la otra. Ahí ya tiene toda esa, por eso la hice leer la pregunta, porque tiene toda una carga afirmativa acerca de lo bondadoso, lo positivo que es el neoliberalismo, ¿no? O el sistema capitalista, ¿no? Entonces está muy cruzada por una ideología neoliberal que más que busca preguntar, afirma. Es una pregunta afirmativa de algo, ¿verdad? Y yo lo quiero decir porque muchas veces se presentan estas preguntas tratando de hacer una vinculación. Ahora, en todos los sistemas capitalistas existentes hoy día en el mundo tienen alguna forma de proteger la propiedad privada, obviamente, y establecer mecanismos para la libertad política. Eso es evidente. No hay constitución política que no lo tenga. Y eso no es que porque tengan mejores índices de libertad o mejores índices de protección sean mejores. Solamente que ellos tienen un desarrollo capitalista, un desarrollo de fuerzas productivas que han logrado mantener una suerte de estructura económica que ha beneficiado a un gran sector de la población, pero ¿a partir de qué? De la explotación, de la extracción de los recursos que países como Chile, como Argentina, como Brasil o cualquier otro país de Latinoamérica le otorgan. El desarrollo capitalista periférico central, donde tal vez se ubican justamente esos índices, tiene que ver con el desarrollo y la explotación de estos países, de nuestros países, ¿no? Y cuando aquí se instala la protección del derecho de propiedad, ¿a quién le estamos protegiendo el derecho de propiedad? A las grandes transnacionales que hoy día están sacando, por ejemplo, el litio, están sacando el cobre o lo que sea. O sea, acá el derecho de protección no es solamente para los chilenos o chilenas, sino el derecho de protección de los extranjeros, de esos que la pregunta intuye. Además, es claro, la ineficiencia de los aparatos del Estado tiene que ver con el quitarle, el restarle recursos a esos aparatos para privilegiar el ámbito de lo privado. El tema central, por ejemplo, de la salud pública, en Chile tenemos mala salud pública porque tiene pocos recursos. Y el Estado le ha ido quitando cada vez más recursos a la salud pública y entregándoselo a la salud privada. Lo mismo ha pasado en la educación. La educación pública ha sido desfinanciada por el Estado. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo de la educación privada. Las universidades públicas han perdido apoyo financiero. ¿Para qué? Para que existan las universidades privadas, particulares, que copan el mercado donde la gente paga para estudiar, etc. Entonces, aquí no es que sean mejores, sino que cómo se fomenta, se entregan recursos, se entregan leyes, normas para que puedan existir el ámbito privado. En una modificación tendríamos que equilibrar toda esa forma para poder sostener. Acá, como bien decía Luis, ¿cierto? El Estado chileno entre el año 38 y en adelante tuvo algunas maneras efectivas de actuar, produciendo buena salud, produciendo buena educación, produciendo buenas viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado en esa afirmación y conocer un poco la historia del país para poder sostener aquello. Y demostrarlo sería bastante fácil. Solamente con índice demostrar que el Estado fue bastante buen administrador durante años. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Luis, esas eran todas las preguntas que habían y ahora les quería dar un minuto de cierre. No lo voy a extender mucho más porque el live duró mucho más de lo previsto. Así que les voy a dar un minuto de cierre. ¿Cómo? ¿Qué parte? Ah, parte de Juan Carlos. Ya. Parto. Yo debería cerrar porque partió Luis. O sea, yo partí. Que parta Luis porque una...
Cachipún. Cachiputa. No, cierro yo, no hay problema. Te tocó un tipo bastante desordenado, ¿no, Fernando? No se preocupe, no se preocupe. No, pero para cerrar, un minuto. Aterrizarlo a la realidad concreta. No hay una amenaza marxista en el país, no hay un terror que se viene, no hay miedo, incertidumbre, ni podedumbre, nada de lo que se está diciendo en términos extremos, por un lado para el otro, va a suceder. Históricamente los procesos constitucionales toman su tiempo, la aplicación de la nueva constitución eventualmente no será inmediata, será progresiva, y económicamente está demostrado que los procesos constituyentes no implican tampoco problemas económicos o que desincentiven la inversión, ni mucho menos, porque por el contrario, progresivamente se van aclarando los puntos hacia dónde van a ir, así que hay que desmitificar mucho, y por lo otro también no hay que considerar que la Constitución vaya a ser la solución a todos los problemas. No funciona así. Las revoluciones, los cambios sociales no se hacen a punta de leyes, sin importar la ley que sea. Si es la ley de las leyes, como se dice la Constitución, la ley de leyes, da lo mismo. No va a traer tantos cambios radicales, sino que eso implica necesariamente que sean desde una base, dígase popular, dígase orgánica, como se quiera entender, pero básicamente como las personas y los grupos de personas, ya sea desde familia, vecindario, etcétera, instancias como lo educativo, se puedan desarrollar. Muchas gracias, Luis. Y ahora Juan Carlos, y después yo doy las últimas palabras de esta instancia. Bueno, en primer lugar, antes de cerrar, un agradecimiento a la tarea ingrata de la moderadora de dirigir a dos desordenados, por lo menos uno más desordenado que el otro, pero esto es para darle mayor, digamos, deliberación o qué sé yo al proceso, ¿no? En segundo lugar, decir que yo soy muy claro frente a este tema. No basta con terminar con la Constitución del 80. La Constitución del 80 simplemente es un conjunto de ideas, de reglas, de normas, de principios, de instituciones que perfectamente las podemos modificar, cambiar, pero no va a transformar la realidad política de la sociedad, ni de la economía, ni nada. Lo que hay que hacer, estimados y estimadas que me están escuchando, hay que hacer un cambio global, radical, que transforme las estructuras del poder. Yo tengo muy claro que las estructuras del poder no pasan por la Constitución política. La Constitución política puede organizar, normar la estructura del poder existente, pero no la modifica porque la estructura del poder no la tienen los partidos políticos solo y exclusivamente, no la tiene el presidente de la República, no la tienen los jueces, no la tienen nada de esa gente. El poder está en las clases propietarias, en las clases dominantes, aquellas que controlan los medios de producción, que son propietarios de los medios de producción, perdón. Y cuando hablo de la propiedad de los medios de producción, no estoy hablando de la propiedad social que tiene cada ciudadano en este momento. Y por propiedad social entiendo, por ejemplo, el chileno o chilena que tenga su casa, que tenga su auto. Esas cosas son bienes patrimoniales que le sirven para la vida misma. Pero estamos hablando aquí de aquellos que controlan el capital financiero, aquellos que controlan el capital minero, aquellos que tienen que hoy día le arrebatan la propiedad al pueblo mapuche para poder desbastar el bosque nativo y construir o establecer o sembrar o plantar bosque como el pino y otros. Explotan el cobre, los que explotan el litio, los que son dueños del agua. El agua aquí pertenece a una familia. Las 3 familias, 4 familias que tienen la propiedad de la explotación de nuestro mar, ellos son los que tienen que ser destructurados, los que tienen que ser desbancados de su poder. De lo contrario, van a seguir haciendo lo mismo, pero con otra constitución. Acá la única amenaza que existe para la sociedad chilena, para ti, para mí, para todos, son ellos. Ellos son nuestros enemigos, adversarios. Ellos son los que tienen que desaparecer de este país. Señores como el señor Lucy, como el señor Ari, como los Pullman. Toda esa gente debe desaparecer porque ellos son los que explotan y devastan la vida humana y de la naturaleza de este país. De lo contrario,
van a seguir haciéndolo con Constitución del 80 o con una Constitución del 80 reformada o con una Constitución del 80, una nueva Constitución. Ese es el problema de Chile. El problema se llaman 7 familias u 8 familias que constituyen el 1% de la población chilena, que es los que tienen totalmente dominado al resto. Eso es lo que sucede. Mientras eso siga, vamos a tener todos los foros, todos los cambios, vamos a seguir conversando sobre esto y otro. Y otra cosa, y con esto termino. Lo otro que hay que terminar, para que se puedan liberar todos y todas, es el patriarcalismo que domina conjuntamente con el capitalismo. Porque así no se cambia. Si no se cambian aquellas cosas, estimada, si no se liberan las mujeres de la dominación del hombre, nunca vamos a tener tampoco una sociedad igualitaria ni democrática. Ya, Juan Carlos, muchas gracias. De todas formas, quiero comentarlo porque no quiero dejarlo pasar, que hablar de patriarcado y de la liberación de la mujer creo que le corresponde